Pero el paradigma de la programación orientada a objetos es una forma más de programar, ¿sí? De las diversas que hay. Está la programación funcional, lógica, imperativa, y a esas se agrega objetos, ¿no? Pensando en al menos los paradigmas más clásicos, más estudiados, más sistematizados en la ciencia científica para dar sentido de tal, ¿no? Que como conjunto de reglas, de normas, de una determinada forma de programar que se basa en una determinada forma de concebir el mundo, concebir lo que es la programación y cómo modelar los problemas. Sobre todo esto último, ¿sí? Teniendo un problema de la realidad, que requiere de manipulación de información, bueno, ¿cómo representamos eso para que una máquina lo pueda ejecutar y resolver? ¿Sí? Ese modelado de la información, cómo pensar, cómo implementar esa representación, ese modelo, esa abstracción de la realidad, de una forma en particular, mediante objetos. Lo que tiene de diferente de otras, o lo que la ambición, el objetivo de esa forma de pensar en objetos, tal vez para verla mejor habría que pensar que esos objetos, más que cosas, son sujetos, son personas, entidades inteligentes. Entonces podemos decir que es una programación orientada a sujetos, y esos sujetos son los que hacen que el modelo sea más cercano a la realidad. Esto de más cercano es relativo, ¿no? ¿Y a qué realidad? Algunos hablan que la realidad son los ceros y unos y los circuitos, porque es lo que realmente es lo que se ejecuta. Entonces sobre eso la historia de la computación le ha ido puesto distintas capas, que un sistema operativo, que un lenguaje otro, bibliotecas, digamos, capas de abstracción cada vez más. Si se habla de abstracción, porque nos abstraemos, nos escondemos de eso más difícil de ver, que son los ceros y unos, los circuitos, el positivo, el negativo, que es lo que en realidad ocurre físicamente hablando. Entonces, desde cierta forma de pensar, nos abstraemos cada vez más, y objeto sería aún más abstracto que otras formas de modelar que se atan más a la arquitectura del computador, por decirlo así. Pero otra forma de verlo desde el punto de vista de la realidad. Tenemos un problema donde aparecen clientes que están comprando productos en un negocio, una tienda virtual, lo que sea. Bueno, nuestra forma de pensar el problema, ¿qué tan cercano, qué tan abstracta es respecto de esa realidad que estamos representando? Entonces, bueno, ¿qué pensamos? Al cliente que está comprando, estamos con un número, con su código, con un registro. Entonces, hay representaciones que están más distantes que otras respecto de esa realidad. La que propone objetos es que sea más cercana, ¿sí? Que los elementos que están en nuestro código sean más parecidos a los elementos de la realidad. Sigue habiendo una abstracción también en otro sentido. Acá la palabra abstracción nos juega una mala pasada. A veces hablamos de abstracción, como decía antes, nos alejamos de la máquina abstrayéndonos, pero también se puede ver la abstracción como nos abstraemos de la realidad del problema, creando nuestro propio modelo. También es un mecanismo de abstracción, ¿sí? Del cliente, de una persona que tiene 1000 características, porque es un humano, porque piensa, porque siente, porque le duele, porque lo que sea, nos quedamos con 5 cosas: el saldo, el nombre, la dirección. También es un mecanismo de abstracción. A ver, el punto es, lo que propone objetos es que ese equilibrio del modelo esté un poquito más cerca de la realidad que queremos representar que de la arquitectura del computador. ¿Sí? Históricamente hablando, es una capa más de abstracción que se monta sobre, por ejemplo, lo procedural, para ver que detrás de los objetos hay mucho de imperativo, de procedural, pero más abstraído en ese sentido, ¿no? Más escondido, si quieren. Hay cierta imperatividad detrás de las cosas que vamos a ver que no se ve, pero está ahí latente, ¿sí? Nosotros pensamos en esos objetos, sujetos, que son están un poquito más lejos de la implementación y más cerca del problema. Creo que en eso radica el éxito que ha tenido, relativamente hablando, esta forma de pensar, esta forma de programar, también de pensar respecto de otras. Que el código escrito no solo es más legible, está mucho más cercano a las entidades que están presentes al problema que estamos resolviendo. Pero ojo, tampoco es el problema mismo, sigue siendo una representación, un modo. Entonces,
nos vamos a tomar ciertas libertades respecto de aquello que estamos representando. ¿Sí? Y la principal diferencia, la principal característica es que, como decía antes, los elementos son como sujetos, pero incluso son sujetos las cosas que en la vida real están muertas, son cosas. ¿Sí? Todos van a ser objetos. Que al cliente que compra lo veamos como una entidad inteligente, entre comillas inteligente, ¿no? La inteligencia en informática siempre está limitada a obedecer instrucciones, en cierto sentido, pero sin meternos en esa discusión acerca del sentido de la inteligencia, la idea es pensar sujetos que tengan su forma de comportarse, que esté representado en el código cómo ese objeto se comporta, ese objeto sujeto, qué es lo que hace, qué es lo que sabe hacer, no sabe hacer, vamos a ver qué va a preguntar, responder, interactuar de ciertas maneras. Pero también van a tener esa capacidad de autonomía, de identidad, las cosas, por ejemplo, el producto, la lata de tomate que el cliente compra por internet, también va a ser vista como un objeto sujeto. Esa lata va a saber decirnos cosas, va a poder hablar, es una especie de gran dibujito animado, ¿sí? Donde todos los elementos que componen el problema cobran vida, es decir, saben hacer cosas, tienen parte del comportamiento asociada a ellos. Entonces, un objeto, desde el punto de vista del paradigma, es eso, es una entidad, es algo que representa algo de la realidad, a su vez, y que sabe hacer cosas. De las 1000 cosas que un sistema tiene que hacer, el comportamiento, la funcionalidad, el objetivo de ese sistema, va a estar distribuido de forma tal que cada objeto va a ser una partecita. Va a ser lo que le toca. El cliente va a saber hacer una compra. El vendedor va a saber ofrecerle al cliente qué productos hay. El producto va a saber calcular su precio, su importe y saber decirnos si está vencido o está en buen estado, por ejemplo. La compra como tal, que es algo para ir más abstracto, va a cobrar vida y va a representar, va a saber representar los ítems que la compone y cómo calcular su total. Siempre pensando en un sistema así, un típico sistema de compra-venta. Pero si pensamos un jueguito, por ejemplo, también vamos a pensar que la navecita es un objeto que sabe desplazarse, que cuando tira una bala, la bala es una simple cosa que los demás manipulan. La bala es la que sabe cómo moverse, cómo hacer explotar a lo que choca, cómo saber en qué parte del tablero ubicarse, qué pasa cuando se choca con una pared o cuando se choca con un... Pero tal vez no, tal vez el que sepa qué pasa cuando choca con la pared misma, que también cobra vida. No es un simple elemento de fondo, sino que también es un objeto que sabe cómo explotarse cuando la bala se intercepta con él, ¿sí? O con ella. Entonces, si estamos en un jueguito, vamos a ver que hay muchos objetos, los que uno ve y tal vez los que no ve. Tal vez el nivel sea un objeto y cuando cambia de nivel pasan cosas correspondientes a otro objeto que representa otro nivel. Entonces, distribuimos la lógica, el código en definitiva, en distintas entidades a las cuales vamos a llamar objetos. Y todas ellas van a interactuar. Pero vamos a pensarlas como si estuviesen vivas, es decir, vamos a hacer que los objetos de un momento nazcan, después mueran, se conozcan entre sí, tengan memoria respecto a, recuerdo que yo conocía a fulanito, a menganito, van a saber hacer cosas, van a saber hablarse entre sí. Vamos a hablar de mensajes, ¿sí? Como la forma en que los objetos interactúan. Va a haber preguntas, va a haber respuestas, va a haber órdenes, ¿sí? Y los objetos van a tener una identidad, algo que los diferencia de otros y los identifica con sí mismos, ¿sí? Que va a ser muy importante. Obviamente ampliaremos eso, lo iremos desarrollando, pero la primera idea del paradigma, repito, es esta metáfora, digamos, lo que plantea objeto es una metáfora de la realidad en la cual todos los elementos que conforman ese sistema cobran vida e interactúan entre sí enviándose mensajes. Después veremos también algunos excesos o problemas, ¿no? Cuando hay muy pocos objetos que hacen muchas cosas y muchos objetos que no hacen nada, y estamos en un problema. Los objetos están desorganizados o no se conocen, no se entienden, y el diseño empieza a hacer agua. Cuando están tan interrelacionados que cuando un objeto cambia algo, hay que cambiar todo, estamos en otro problema. Entonces, la idea es organizar con una serie de criterios que iremos viendo respecto de, bueno, de que cada uno se encargue de sus problemas, que de pronto colaboren en algo varios objetos, organizarlos en algún tipo de estructura para que estén más fácil de manejar,
que sean intercambiables, ¿sí? Unos con otros, cuando este ya no funciona más, pongo otro, pero también se comunica con el mismo, una especie de rompecabezas donde los encastres, o sea, las relaciones entre los objetos también son importantes. En definitiva, un sistema. También podemos explicarlo esto en términos de teoría general de sistemas respecto de los componentes, las relaciones, etc. Pero es más lindo decirlo en términos de que es una metáfora de la sociedad. Bien. A ver, ¿por dónde seguimos? ¿De esto algún comentario, pregunta? Bueno. Seguimos adelante. Todo esto de objetos los vamos a ver usando un lenguaje que se llama Wolock. ¿Sí? Lo escribo por acá, por si uno aún no lo vio nunca. Les recomiendo entrar al sitio de Wolock, de hecho están los links en la página, ¿sí? Para ver que ahí está toda la documentación, que es abundante. Ha contado el origen de quién es, quién lo hace, pero bueno, igual se los cuento por acá, para eso es la clase. Wolock es un lenguaje de objetos creado especialmente para, es más que un lenguaje de objetos, es una propuesta educativa con objetos, ¿sí? Porque es un lenguaje pensado para aprender, ¿sí? Más que para garantizar la eficiencia o la productividad del que ya sabe todo, el que ya sabe programar en objetos y quiere buscar un lenguaje que sea industrialmente poderoso, el objetivo y la naturaleza de Wolock se basa en que uno puede ir incorporando los conceptos progresivamente, de forma tal que quien no tiene experiencia, aún sin ser experto en objetos, pueda empezar a usarlo. Es más, que al empezar a usarlo pueda entender de qué va el paradigma. Entonces vamos a ir, nos va a permitir cómo de a poquito podemos introducir algunos conceptos, hoy mismo podemos hacer lo que ya puedan ejecutar, conociendo 3 conceptos, pueden hacer algo, y de a poco ir incorporándole complejidad. Está pensado con interfaces gráficas especiales para ver más fácil cómo se mueven los objetos en un tablero, qué es lo que pasa con el código, las relaciones, las referencias, cómo están estructuradas las entidades mediante un diagrama estático, dinámico, cómo hacer pruebas, una serie de características que iremos viendo de a poquito, que nos permiten, o la apuesta está el objetivo, es que sea relativamente simple, o más simple que con otras herramientas, no digo que sea simple el paradigma, tiene su complejidad, pero que sea más llevadero, más progresiva la incorporación de conceptos, ¿sí? Van a ver que el punto de partida, si bien es más modesto, el punto de llegada es muy parecido a los de los lenguajes industriales. No por ser educativo es menos poderoso en términos de alcance, es más, hasta tiene con ciertos conceptos que no vamos a llegar a ver en la materia, y que no suele estar en una materia inicial de objetos como esta, pero que se parecen mucho, incluso están por delante de algunas herramientas industriales del mundo de objetos. Tiene algo de experimental, por un lado, ¿sí? Y la otra característica por la cual lo elegimos es porque está hecho por gente cercana, ¿sí? Quien lo lleva adelante, o quienes lo llevamos adelante, me incluyo también, somos un equipo de gente, muchos de nosotros que venimos de la facultad, de esta facultad, de otras, y que después de muchos años de ir enseñando a pensar y a programar en objetos, con distintas herramientas, con distintos lenguajes, de a poquito fuimos pensando, aportando, aportando experiencia, aportando horas de código, aportando de diferentes maneras en un equipo multidisciplinar, respecto de crear la propia herramienta para enseñar objetos. Así que bueno, en definitiva está yo adelante por lo que hemos dado en denominar Fundación NUCBAR, que es un equipo de personas, decía, muchos de ellos provenientes de las facultades, de distintas facultades, pero que nos hemos conformado como una entidad independiente para, entre otras cosas, llevar adelante el desarrollo de esta herramienta llamada Wolock. Otras líneas más, no viene al punto acá contarles más de la fundación, pero sí contarles un poco cuál es el origen de la herramienta y el sentido, ¿sí? Aquí viene esto, que es dinámico y podemos ir mejorándolo. De hecho, cuatrimestre a cuatrimestre, año tras año,
en función de la experiencia que vamos viendo en distintos lugares donde se lo pone en práctica, le seguimos agregando cosas, mejorando, no solamente depurando errores que siempre se escapan, sino sobre todo agregándole características que ayuden a su ser didáctico, ¿sí? Es más, si alguno ya cursó la materia, o escuchó, o estuvo viendo del cuatrimestre pasado, del año pasado, va a ver que hay cosas distintas este año, ¿sí? Para la mayoría calculo que es indistinto lo que estoy comentando, pero el que tiene ya una referencia previa va a ver que hay algunas pequeñas mejoras en el aspecto visual y en otras características más que van por detrás, pero que también hacen al producto como tal. Así que también va esta advertencia porque si encuentran algún error, algún problema, sepan que lo pueden reportar. O lo puede reportar cualquier herramienta que use, tiene su lugar donde mandar sugerencias, pero estas sepan que nos llega más cerca, ¿sí? Voy a mostrar un poquito, ¿sí? La idea es que hoy no vamos a usarlo para trabajar a Wolock, pero sí quiero contarles un par de cosas para que de acá al martes que viene se lo puedan instalar, ¿sí? Repito, no es tarea para hoy, uno puede empezar, tal vez uno ya lo hizo, pero sí que el martes que viene tengan todos instalado Wolock, o al menos haber hecho el intento para que salgan las dificultades y las podamos terminar de resolver el martes que viene, ¿sí? En principio Wolock no se instala, se descarga, se descomprime y se usa, ¿sí? O sea que en sí de Wolock no es un proceso complicado de instalación, pero lo que sí requiere es algunos prerequisitos que sí requieren instalarse. Lo que requiere tener instalado, y que a veces hay algún tipo de conflicto dependiendo de la máquina o que tengan otra versión instalada previamente, es la máquina virtual de Java, la versión 8, ¿sí? No tiene que ser ni posterior ni anterior. En el sitio web está bien explicado cómo hacerlo, pero presten atención a que sea la instalación correcta. Y si tienen ya instalado la Java VM previamente, tienen distintas versiones porque la requieren para otros desarrollos, configurar bien los paths para que Wolock tome esa versión y no otra. Esperen que lo voy a poner a ejecutar. Ahora les comparto pantalla enseguida. A ver, que les... Entonces ahí ya lo están viendo. La versión 2020 que estamos usando se llama Ingalls. Sí, ahí se ve. El buen hombre que está ahí. ¿Lo está presentando? Sí, sí, sí. Perfecto. Ese Dan Ingalls es uno de los pioneros de la programación orientada a objetos, ¿sí? Vive todavía, a diferencia de, también un comentario para quien ya vio las versiones anteriores de Wolock, siempre tienen a una persona, un personaje, no es personaje, una persona importante del mundo de la ciencia, de alguna de sus ramas. Muchos han sido personas ya fallecidas, hemos tenido la versión 1 de Aristóteles, imagínense. Pero bueno, en estos años que lleva el desarrollo hemos cambiado de versión, cuatrimestre tras cuatrimestre, o año tras año, y en este momento nos tocó, elegimos a este buen hombre Ingalls en honor a sus aportes a la producción de objetos para ponerle nombre a esta versión. Les decía, en este caso está vivo, esa foto es de los 70, hoy tiene unos cuantos añitos más. Pero bueno, aquí se abrió entonces Wolock. Esta área de trabajo ya, como yo he estado trabajando antes, ya está abierta así. Ustedes van a ver que les da un cartel de bienvenida, les da un link rápido a la ayuda, tiene otra presentación un poco más amigable que esta, pero acá ya estoy trabajando, ya tengo de hecho el código puro. ¿Sí? Ya una situación de trabajo más habitual, donde tenemos acá la ventanita para escribir el código propiamente dicho. Acá tenemos una forma de recorrer el código, ¿sí? Donde acá tenemos este elemento de estampilla,
elemento país, que es una clase, bueno, después explicaremos, pero para que No sé. tengan una idea del alcance. Creo que se dejó de compartir, ¿eh? A ver. Después de Ingalls no vieron más nada. Sí, después de Ingalls no subió nada más. Entonces se ve que había una ventana nueva y como esto presenta por ventana no se veía. Entonces vamos de vuelta. Esta última parte. Les decía, después de esta presentación a ustedes les va a aparecer un mensaje de bienvenida con unos links a las ayudas, documentación y demás, pero una vez que eso lo cierran, están en modo trabajo habitual, les aparece ¿sí? un panel central en el cual ustedes escriben el código propiamente dicho. ¿Sí? A la derecha una forma de recorrer el código, ver un esquema con las cosas principales. A la izquierda tienen varias solapas. Esto obviamente se puede configurar, pero acá, por ejemplo, vemos la estructura de un proyecto donde está el código fuente, ¿sí? Otros elementos también. Yo acá tengo uno solo, van a tener una lista larga, a medida que hagan muchos proyectos, muchas aplicaciones diferentes. Y después tiene herramientas para hacer testing, diagramas, ¿sí? Acá, este diagrama es dinámico, se va a ver a medida que lo ejecute. Hay otro diagrama que es estático, se los muestro acá, en otras, los Warlock diagramas. El estático se lo ve aún no estando ejecutando, ven, es un esquema de la estructura del código, las principales entidades. Después a la hora de ejecutar aparece una consola, cuando doy play a ejecutar el código, bueno, le doy igual. Van a ver que hay acá una consolita, esto se parece, si quieren, a lo de Haskell y Plug, donde empezamos a probar que el código funcione. ¿Sí? Acá uno puede poner lo explicaremos más adelante. Esto de New lo vamos a explicar acá a un mes y medio, pero para que tengan alguna idea de cómo funciona esto. Bueno, me dio un error. Me pide más cosas. Es el mejor ejemplo, tal vez, pero para hoy que este es un overview, alcanza. Bien. A lo que iba es que, bueno, cuando escribo una línea de código, me creo acá un diagrama dinámicamente de lo que va sucediendo por detrás. ¿Sí? ¿Ven? Este diagrama me ayuda a ver cómo va ejecutando, y es dinámico en el sentido que yo acá hago otra cosa, y el diagrama va a ir cambiando a la vez. Ven acá dice 20 y arriba, ahora les pongo 45, y esta flecha cambió. ¿Ven? Puedo hacer pruebas, ¿sí? Vamos a interrumpir acá la ejecución. Quiero probar si este código está bien. Bueno, escribo un test para automatizar esa prueba. Entonces, cuando le doy ejecutar al test, lo que me va a hacer, sí, ejecutar los tests de Warlock. Hay problemas, no importa. Tal vez no puedo ejecutarlo si los errores eran graves, no me acuerdo en este ejemplo cómo estaba, pero acá me hice los tests. ¿Ven? Está todo verde. Pasó 2 test de 2, o sea que estas dos pruebas que hice están bien. ¿Sí? La preocupación que uno siempre tiene de que el programa cumpla con su cometido, lo automatizamos mediante una prueba de este estilo. ¿Sí?
También esto lo vamos a ver de acá a unas semanas, pero insisto en esto de una pasada rápida por las características del lenguaje. Obviamente esto no garantiza que esté bien construido desde el punto de vista de objetos, ¿no? Pero sí al menos que funcione y cumple con su cometido. Acá nuevamente estoy viendo el esquema, acá tengo los test, los diagramas, el dinámico ahora desapareció porque no está ejecutándose, pero el estático lo puedo poner acá arriba, sigue estando vigente, no del test, pero sí, si lo cierro del archivo de código. Bueno, tiene estas características más. Una más les voy a contar, pero para eso tengo que importar un proyecto. Déjenme mostrarles cómo importar un proyecto desde Git. Tengo que buscarlo primero. Esperen que entro por acá afuera. Ustedes no lo están viendo, pero ya les muestro. Aquí estoy buscando un proyecto que funcione. Acá tengo Git abierto, pero... ouch. Una cosa que lo voy contando mientras, para no dejar el bache. Una de las herramientas, que es la que les voy a contar, se llama Wall of Game. ¿Sí? Es una herramienta para hacer juegos, una interfaz gráfica para hacer juegos más o menos básica, más o menos avanzada. ¿Sí? Uno de los trabajos prácticos que van a hacer es inventarse un juego. ¿Sí? Ese es el ejercicio creativo de la materia. ¿Sí? Que pueden ustedes inventarse un propio juego con alguna lógica interesante que ustedes definan, con interfaces gráficas más o menos lindas, más o menos atrayentes, más o menos dinámicas, según también lo que ustedes quieran. Y vamos a hacer una presentación de eso. En un momento, sobre el fin del cuatrimestre, vamos a proponerles que lo puedan mostrar a sus compañeros. Además, esto ya por fuera de lo que es la materia, más volviendo a la Fundación NUCBAR, hacemos todos los años un concurso, donde participan todos los que quieran, obviamente no nada que ver voluntario, pero permitimos que participen los mismos juegos que se hacen en la materia, de esta facultad, de otras, es un concurso abierto, pero se los voy contando desde ahora. Yo mientras sigo buscando el proyecto para... Les voy a mostrar uno, no hecho por docentes, que hay algunos muy interesantes, sino hecho por estudiantes. Sí, acá tengo el link, para que vean un poco qué es lo que se puede hacer. Bueno, ahora sí, vuelvo acá a Wolo. Pongo ahí una URL, que me falta, al punto .git. Ahí está. Lo importo, pongo mis credenciales. Después esto está público, no. Si no hubiera puesto las credenciales, da lo mismo. Ahí lo importo. Bien, y va cargando. Esto me lo está clonando en primera instancia y luego lo importa al ambiente de trabajo. Voy cerrando este diagrama. Acá está. Se llama Bob Esponja Game. Y le damos a ejecutar. En este caso, no, perdón, ahí abro el programa, ahora lo de ejecutar. En este caso, en vez de... ¿dio errores ahí? No, ahí está abriendo. Ah, pues acá abre una ventana aparte, no están viendo la ventana. Cuando comparto pantalla está ese problema. Esperen que voy a compartir la otra pantalla. Estoy presentando, dejo de presentar y les presento ahora la otra ventana que abre independiente, que es esta.
Ahí sí lo ven, a Bob Esponja. Sí, sí. Bueno. Dice, ayuda a Bob a juntar los ingredientes de la cangreburger, presione S para comenzar, eso estoy haciendo. Y acá tengo el juego. Yo con las teclas me voy moviendo. Y voy a... Uy, dice, me falta la espátula. Tengo que buscar la espátula que está por acá. Ahí tengo la espátula. Va agarrando cosas. Fíjense cómo se modifica el contador a la derecha, el tablero. Bueno, nada. No los voy a cansar con esto, pero para que vean qué estilo de cosas se pueden llegar a hacer. Un minuto más hasta que pierda o gane. A ver. A ver, agarro más ingredientes. Tenía más. Puedo ganar o perder. He atrapado la forma, dice por ahí. Ven, va contando la cantidad de monedas que tiene. Ahí perdimos. Bien. Bueno, nada, lo cierro. Ese estilo de cosas también se pueden hacer con Wolock y le vamos a pedir que hagan algo similar. Vuelvo al ambiente de trabajo de Wolock. Va a ver que el código obviamente está todo acá, son 4 o 5 archivitos con las instrucciones, los ingredientes, bla, bla. No es que son 2 millones de líneas para hacer que eso funcione. ¿Sí? No digo que lo puedan hacer hoy ni mañana, pero con un poquito de trabajo sale. Así que bueno, eso para completar el pantallazo general de Wolock. Repito, instálenselo de acá al martes que viene. Las instrucciones para instalarlo, les decía, son instalarse la Java VM primero y después simplemente descargarse y descomprimir esto. Les hago un overview también del sitio de Wolock, para donde está explicado esto que les estoy contando. Déjenme compartirles a ver, el navegador que no tenga nada abierto que no se pueda mostrar. Voy a compartir la otra pantalla. Bueno, este es el sitio de Wolock. Acá van a encontrar todo lo que es documentación, ejemplos, apuntes, manuales. Hay una serie de cosas. Por ejemplo, acá en explicación de conceptos está lo que primero deberían ir a ver, los objetos básicos que hay, manejo de colección, esto es más avanzado. Lo de games, si alguno quiere, acá está cómo usar lo que recién les mostré para que se vean las cosas. Pero lo primero que van a ver es el tema de instalación. ¿Sí? Como les decía, prerequisito, Java 1.8. Acá hay un link para que vayan directo al sitio donde descargarlo. Y después bajar localmente el entorno de Wolock. ¿Sí? Eligen su sistema operativo. Y después de eso, estén atentos a actualizaciones. Es probable que a lo largo del cuatrimestre surja una nueva actualización. Pero eso lo manejan de una vez dentro del entorno de Wolock. Si alguno tiene Wolock instalado de alguna vez anterior, vuelva a instalárselo porque hicimos modificaciones ahora hace menos de un mes atrás. Y son modificaciones grandes, por lo tanto la actualización no va a funcionar, sino que esta vez requiere instalárselo de vuelta. Acá si hay un problema, acá hay algunas soluciones a problemas comunes. Una es esta, cuando decía que hay muchas versiones de la Java VM funcionando y está apuntando mal internamente. ¿Sí? Y algún otro problema que puede pasar. Insisto, que prueben a hacerlo, así si hay dudas, las traen el martes que viene. Acá otro lugar más es este lugar de ejemplos. ¿Sí? Acá están los repos donde están todos subidos. ¿Sí?
y acá los de Bob Game. El que estamos viendo nosotros ahora es este de Bob Esponja. Acá tienen el link para acceder por su cuenta. Estos son tipo parcial, ¿sí? Estamos lejos todavía de esto, pero si uno también quiere ir chusmeando, para que quiere ver un poco el alcance máximo de la materia, lo puede ver en estos ejemplos de acá. Acá está, Mumuki. Esto es la versión de Mumuki, o el contenido hecho sobre la plataforma de Mumuki relacionado a Wolok, ¿sí? El libro de los objetos. Programación con objetos. Hoy ya vamos a empezar con esto, ¿sí? La primera propuesta de trabajo es que empiecen a hacer algunas de las guías de objetos, que son autoexplicativas. Yo voy a decir un par de cositas más, pero ya enseguida los dejo para que ustedes puedan avanzar con estas guías. No hace falta que les explique Mumuki, ya lo conocen, pero bueno, que vean el contenido de Mumuki relacionado con Wolok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y va a ser lo último así de presentación de parte nuestra, es un pequeño avance sobre los primeros conceptos del paradigma, para que puedan empezar a hacer algo, ¿sí? Vimos una idea más filosófica general del paradigma, vimos las herramientas que vamos a utilizar, ahora sí avanzamos unos pasitos con los conceptos propiamente dichos del paradigma, y cómo escribirlos en Wolok. Bien. Entonces el primer concepto es el de objeto. ¿Qué es un objeto? Todo es un objeto. La definición es tan cierta como inútil en algún punto, pero vamos a refinarlo un poquito. Todo lo que nos interesa representar es un objeto. Es una representación, un objeto, sujeto, hagamos el juego de palabras ese, es una representación computacional de algo que en la realidad existe y que queremos modelar para poder procesar la información que representa. En nuestro diagrama va a ser una pelota, un círculo, esto es un objeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el objeto? Sujeto tiene una identidad, ¿sí? Este objeto, pónganle, es Juan. Juan es un objeto sujeto. Entonces, ¿qué nos interesa del objeto? Muchas cosas, pero en primera instancia, que sabe responder mensajes. Yo le puedo preguntar algo y Juan me responde. Entonces, lo primero que vamos a escribir es: Juan, ¿cómo te va? ¿Sí? Y esto ya es sintaxis Wolok. Está el objeto, el punto, que indica que va a haber recibido un mensaje, y un mensaje. En este caso, una pregunta. ¿Cómo te va? Y Juan nos va a responder, por ejemplo, bien. Esto es lo que uno escribiría en la consola, o en otra parte del código que quiere usar a Juan. Le pregunto, Juan me responde. ¿Sí? Esta es una pregunta muy, muy simple. Para responderme va a tener un código en algún lugar. Yo voy a escribir cómo es el código correspondiente a Juan para que responda a esto, pero todavía no lo vamos a ver. En principio me interesa mostrar esto, que puedo mandarle un mensaje que es una pregunta. Otra cosa que puedo querer hacer no es preguntarle algo, sino que el sentido de lo que le diga sea un poco más estilo una orden, un pedido, un favor, si quieren verlo más amigablemente. Le digo, Juan, ¿podrías ir al kiosco? Anda al kiosco. Lo escribo así. No quiero feliz la letra, pero bueno. El punto es, la idea es, tengo el objeto Juan, sujeto, el punto para indicar que voy a decirle algo, y esto que es en este caso una orden, un pedido.
Como es un pedido, no espero una respuesta, como en el caso de la pregunta. Quiero que haga eso, que cause un efecto en el sistema. Entonces, tal vez, habría que ver cómo está implementado Juan, pero lo que podría llegar a pasar es que haya otro objeto, llamado kiosco, y que Juan tenga una referencia hacia ese objeto. Entonces, empiezo a relacionar mis objetos. Ahora Juan decimos que conoce al kiosco. Lo conoce como su lugar, como su, vamos a llamarle, negocio preferido. O negocio. Voy a dibujarlo mejor porque me quedó feo. Vamos a aprovechar mejor el pequeño espacio que tenemos. Vamos de vuelta. Lo dibujo más acá. Juan, la flecha llamada negocio, que hace referencia al kiosco. Entonces, como consecuencia de este mensaje que le envié a Juan, Juan ahora se relaciona con el kiosco. Sabe que su negocio es el kiosco. Le vamos a decir que el negocio es un atributo de Juan, que el kiosco es otro objeto, ¿sí? Y en general, cuando mandamos mensajes que son órdenes, que tienen efecto, algo pasa en el interior de los objetos. Algo de los objetos cambia. Yo puedo decirle más adelante, no que vaya al kiosco. Ahora le digo, por ejemplo, salí a correr. No, salí a correr no, porque eso vemos después. Que vaya a otro negocio, ¿sí? Preparar el almuerzo. Almuerzo lo escribo abreviado. Este mensaje es otra cosa que Juan sabe hacer, ¿sí? Pero implica un cambio en Juan. El cambio está que si va al kiosco no va a comprar el almuerzo. Tal vez necesite que haya un objeto almacén. Vamos a ponerle mercado. Entonces lo que queremos que pase es que su negocio, en vez de ser el kiosco, que esta flecha de pronto haga up y haga referencia acá. Su negocio ahora es el mercado. Entonces pasan cosas, por ahí compran, no sé, pero es decir, hay un comportamiento distinto que tiene un efecto diferente sobre los objetos. Las referencias cambian. ¿Sí? Capaz que Juan tenga más referencias, más atributos. Siempre conoce un negocio que es el que va, pero también puede conocer cuánta plata tiene. ¿Sí? Borro un poquito acá abajo, lo dibujo mejor. Esta referencia llamada plata, tal vez hace referencia a el 100, que también es un objeto. ¿Sí? Si Juan es un objeto, el kiosco lo es y el mercado también, estos por ahí eran más obvio que lo eran porque son más objetos del dominio del problema, pero cosas muy propias muy abstractas, como un número, también va a ser un objeto. El 100 es un objeto. Tal vez acá tiene una descripción, Juan, que es en qué barrio vive. Entonces acá tenemos San Telmo, que también es un objeto. O tal vez no sea un objeto, ¿sí? No sea o también es un objeto, pero tal vez es una simple descripción. Tal vez dice acá, entre comillas, y sea una simple leyenda del barrio. ¿Sí? O dejemos San Telmo, queremos otro atributo. Tal vez sabemos si está cansado. Y esto sea true. Y estemos representando también mediante un objeto lo que en otros lenguajes es un simple booleano. Entonces, bueno, también es un objeto, un verbo es un objeto, un número, un string, un booleano, los elementos comunes de cualquier lenguaje
están presentes en objetos, pero son objetos, ¿sí? Podría haber tareas que les deleguemos a ellos. Incluso podrían ser objetos cosas mucho más abstractas, tal vez. No tenemos un atributo cansado, sino tenemos un atributo que es el estado de ánimo. Vamos, es chiquito la pizarra, voy a borrar lo anterior. A ver, vamos de vuelta con Juan. Y el atributo es el ánimo. ¿Y qué es el ánimo? Y tal vez haga referencia al cansancio, y el cansancio es un objeto mismo. Está cansado, está triste. La tristeza puede ser un objeto, entonces cuando de cansado pasa a triste, esta referencia cambia. Y en su atributo ánimo hacemos referencia al objeto tristeza, ¿sí? O a la alegría. De hecho, hay un ejemplo de Intensamente donde se basa en esta idea. Lo pueden ver en los ejercicios tipo parcial, ¿sí? Como la misma animación que la película propone, dándole entidad de persona a las emociones, bueno, Woloch, paradigma de objetos, mejor dicho, usa la misma filosofía, le da entidad de objetos, por ejemplo, a las emociones también, ¿sí? Y a ver, comportamiento que está acá, en algún lugar, esto va a ser código escrito que dice cómo la tristeza hace que las personas les pasen cosas, o lo que querramos representar que este objeto tenga sentido que haga. Entonces, decía hace un ratito, ¿todo es un objeto? Sí, todo es un objeto. Las cosas más obvias, Juan, el kiosco, son las entidades más evidentes del dominio del problema, pero también los números, los elementos básicos, también aquellas cosas que en la vida real no tienen entidad, como la tristeza, que nadie la ve caminando por ahí, también los elementos visuales, de un botón, una pantalla, una navecita que se mueve, como les decía hace un rato, ¿no? Todos van a ser objetos. Y van a estar relacionados entre sí con flechas como las que les comenté recién, que van a ser atributos de los objetos, características. Y lo otro que dijimos importante es que los objetos entienden mensajes. Y ahora vamos a dar un pasito más. ¿Cómo es que un objeto entiende un mensaje? Porque en otra parte, y acá sí ya es código, está definido el método. En algún lugar dice algo así. Objeto Juan, esto ya es código Woloch, esto es una palabra reservada, object, para definir un objeto. Abrimos una llave y va a decir, hay un método, y método es la palabra con la cual representamos un cacho de código que es la forma en que el objeto reacciona frente al mensaje. Va a estar el método, ¿cómo te va? Y acá, entre llaves, vamos a escribir las líneas donde se especifica cómo es que Juan responde. Esto va a ser muy simple, porque acá va a ser algo tan trivial como retornar bien, que fue lo que hicimos. ¿Sí? Después lo paso al link para que ustedes lo tengan en... Pero digo, está el objeto, está el método, y por último cerramos la llave que abrimos del objeto. Y así como esto van a estar todos, el que va al kiosco, el que va al mercado, el que quiere pagar el almuerzo, el que se entristece, ¿sí? Una serie de métodos con los cuales Juan sabe cómo reaccionar frente a los mensajes que le mandan. Y estos métodos van a ser con un return, como quieran pronunciarlo, cuando son preguntas para que arroje la respuesta, o sin un return cuando son acciones. Probablemente la acción más típica es asignar. En el método del kiosco, anda al kiosco, tal vez lo que pase es que en la variable llamada negocio, asignamos el kiosco. ¿Sí? Lo voy a escribir mejor, pero esto es un atributo en el cual, con el símbolo igual, hacemos que negocio haga referencia al objeto kiosco. Para declarar las variables, ponemos acá variable negocio. Entonces, el objeto tiene
atributos, que son sus variables, que es con los que conoce, recuerda cosas, y tiene métodos, que es con como reacciona frente a los mensajes, ya sea para responder o para hacer algo. Entonces, con ese puñadito de ideas ya podemos empezar a trabajar. Repasamos. Objetos que entienden mensajes. ¿Cómo los entienden? Mediante métodos. ¿Qué hacen los métodos? O bien responden o bien modifican. Y la forma típica de modificar es mediante la asignación, para lo cual hace falta atributos. Y si quieren una cosa más, podrían ser métodos más complicados donde este objeto a su vez le manda mensajes a otros. Y ahí es donde se empieza a tener sentido todo, donde tiene más lógica. ¿Para qué le sirve a Juan conocer el kiosco o el almacén? Para que con otro método más complicado que haga otras cosas, y bueno, le pida al almacén, al mercado que le venda cosas, que modifica su plata, al kiosco le da el vuelto, no sé. Pasan distintas cosas en las cuales Juan, a su vez, le manda mensajes a otros objetos. El ejemplo recién, muy breve, simplemente Juan por sí solo respondía o hacía las cosas, pero cuando esto crece, lo que hace Juan es mandar a su vez sus mensajes. ¿Qué hace el kiosco? Le manda un mensaje a su proveedor. ¿Y qué hace el proveedor? Le manda un mensaje a la fábrica. ¿Y qué hace la fábrica? Le manda un mensaje al gobierno para que pague la deuda, para que no sé qué, para que cambie las tasas y así. Un simple mensaje dispara una catarata enorme de mensajes para todos lados. Eso va a ser un sistema complejo. Los objetos interactúan todos entre sí, mandándose mensaje, hasta lograr el cometido que se proponía el mensaje, ¿sí? Ya sea una pregunta y obtiene un resultado total, o una acción y muchos objetos se modificaron. Entonces, esto puede crecer tanto como querramos, pero en principio vamos a pensar en un par de objetos que cuando le mando un mensaje a uno, en primer lugar se modifica el mismo, y después de a poquito empieza a mandar mensajes a los otros. Lo voy a hacer en Wolock ahora, para pasar en limpio lo que decía recién. Van a ser, tal vez me adelante un poquito, pero ya se los cuento. Un nuevo proyecto Wolock, lo vamos a llamar kiosco. En este archivo que me propone le voy a crear dos objetos, Juan, el objeto kiosco. Bien, hacemos tres objetos. El objeto mercado. Tenemos tres objetos. Acá dijimos el método anda al kiosco. Ahora vemos cómo lo hacemos. Y antes que ese estaba el método ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Dijimos, retorna bien. Anda al kiosco hace que negocio sea igual a kiosco. Acá se queja y dice, negocio no está. Pero tengo acá un quick fix para crear una variable de instancia. Ahí está. Un atributo lo mismo, var negocio. Juan recuerda, conoce qué negocio está. Y teníamos otro método que hicimos ahí, preparar el almuerzo, que lo que hacía es que negocio sea el mercado. Ahí está. ¿Y qué me falta? Cerrar la llave de Juan. Esto me quedó todavía vacío, sin nada, después lo mejoramos, pero ya con eso lo vamos a ejecutar. Vemos acá el esquema
tengo todos los objetos, los métodos, puedo ir navegando. En el diagrama estático, ahí lo cerré hoy. Vamos a mostrarlo. Ventana, mostrar vista, otras. Ahí tengo las entidades. ¿Sí? Juan, kiosco de mercados, hasta me hacía poner definida, pero bueno, Juan está ahí con sus métodos. Con este botón de acá muestro los atributos, el negocio, lo oculto. No tengo ninguno todavía, esto me quedó del ejemplo anterior. Tengo acá los archivos. Voy a probar cómo funciona esto. Le doy play. Y vamos a ir viendo cómo se evalúa. Para un minutito, ahí está. A ver, para que a medida que yo mande los mensajes, digo Juan. ¿Qué pasa? Ahí está, Juan, ¿cómo te va? Aprieto Enter, me dice bien. Y acá me muestra que Juan, su negocio está en nulo todavía. Pero le digo inmediatamente, Juan, anda al kiosco. Y ahí lo acomodo un poquito, pero ven, lo mismo que yo dibujé recién a mano. Juan tiene una referencia llamada negocio que hace referencia al kiosco. ¿Ven que no respondió nada? Porque no fue una pregunta, fue una orden. Yo le digo, Juan, prepara almuerzo. Entonces ven ahora, negocio hace referencia al mercado. Ahora lo vuelvo loco a Juan. Juan, al kiosco, hop, al almuerzo, ¿ven? Al kiosco. Y así Juan cambia en qué negocio está.